Mi novia se avergonzaba de mi trabajo de limpieza hasta que vio mi nombre en la portada de una revista. Tengo 32 años y durante casi 4 años estuve en una relación con Carla, una mujer que siempre parecía muy segura de lo que quería en la vida. Aunque si soy honesto, cuando la conocí eso fue precisamente lo que me atrajo de ella. Carla tenía metas claras. Quería viajar, vestir bien, rodearse de gente exitosa, moverse en ambientes que, según sus palabras, valieran la pena. En ese momento yo no pensé demasiado en lo que eso significaba realmente. Porque nuestra relación empezó de forma bastante simple. Nos conocimos en el cumpleaños de un amigo en común, Mauricio. Yo había pasado por ahí solo un rato después del trabajo. Ella llegó más tarde con unas amigas. Recuerdo que hablamos casi toda la noche. Carla era divertida, directa, y tenía esa forma de hacer preguntas que parecía mostrar interés genuino. ¿Y tú a qué te dedicas?, me preguntó en algún momento. La pregunta fue tan normal que ni siquiera lo pensé demasiado. Trabajo en mantenimiento y limpieza en un edificio de oficinas. No mentí. Nunca tuve la costumbre de hacerlo con ese tipo de cosas. Carla simplemente asintió. Bueno, alguien tiene que hacerlo. No sonó como un insulto. Pero tampoco como un cumplido. En ese momento lo dejé pasar. Durante los primeros meses de relación, la verdad es que ese tema casi no apareció. Salíamos a cenar. Veíamos películas. A veces simplemente caminábamos por el centro hablando de cosas sin importancia. Carla trabajaba en una agencia de marketing. Le gustaba mucho su trabajo y hablaba bastante de las campañas que manejaba. También hablaba bastante de sus compañeros. Especialmente de uno llamado Santiago. Es el típico tipo que ya tiene todo resuelto, me dijo una vez. Buen sueldo, buen auto, buen departamento. Suena ocupado, respondí. Ella rió. Suena exitoso. No pensé nada raro en ese momento. En parte porque nuestra dinámica parecía funcionar. Yo tenía un horario bastante particular. Entraba a trabajar muy temprano, alrededor de las 5 de la mañana. El edificio donde trabajaba quedaba vacío a esas horas, así que el equipo de limpieza hacía su trabajo antes de que llegaran los empleados de oficina. Muchos días terminaba cerca del mediodía. Eso me dejaba bastante tiempo libre por la tarde. Carla, en cambio, trabajaba hasta tarde la mayoría de los días. Al principio incluso parecía gustarle ese contraste. Es curioso, me dijo una vez. Tú ya terminaste tu día cuando el mío apenas empieza a ponerse interesante. Ventajas de levantarme antes que el resto del mundo. Pero con el tiempo empecé a notar pequeños cambios en su actitud. Nada grande. Solo comentarios. Pequeñas frases que antes no estaban ahí. Por ejemplo, una noche salimos con algunos amigos suyos del trabajo. Era la primera vez que me presentaba a ese grupo. Estábamos en un bar bastante lleno y alguien preguntó. ¿Y tú qué haces? Antes de que pudiera responder, Carla habló primero. Trabaja en mantenimiento en un edificio. No era mentira. Pero la forma en que lo dijo fue rara. Rápida. Como si quisiera pasar de tema lo antes posible. Uno de los compañeros levantó las cejas. Ah. La conversación siguió. Pero cuando regresábamos a casa, Carla mencionó algo. No te lo tomes mal, pero a veces esas cosas pueden ser un poco incómodas. ¿Qué cosas? Explicar tu trabajo. La miré unos segundos. Es solo mi trabajo. Lo sé. Y tampoco es algo ilegal. No dije eso. Suspiró. Solo digo que en ciertos ambientes la gente puede ser superficial. Eso suena más como un problema de ellos. Carla no respondió. Durante un tiempo traté de no pensar demasiado en esos comentarios. Pero empezaron a repetirse. A veces cuando hablaba de sus compañeros. A veces cuando salíamos con gente nueva. Podrías buscar algo mejor, me dijo una tarde mientras tomábamos café. ¿Mejor cómo? Algo con más proyección. Este trabajo me funciona. Pero no es para siempre. Asentí.
Nunca dije que lo fuera. Lo que Carla no sabía, porque nunca lo mencioné, era que ese trabajo en realidad me daba exactamente lo que necesitaba. Tiempo. Silencio. Rutina. 3 cosas bastante útiles cuando pasas muchas horas escribiendo. Porque durante los últimos años había estado trabajando en algo que casi nadie conocía. Ni siquiera Carla. No porque fuera un secreto exactamente. Simplemente porque nunca sentí la necesidad de hablar demasiado de eso. Por las tardes, después de terminar en el edificio, solía ir a una pequeña cafetería cerca de mi departamento. Siempre me sentaba en la misma mesa junto a la ventana. Sacaba mi laptop. Y escribía. Historias. Durante años. Sin decirle a casi nadie. Al principio era solo un hábito. Luego empezó a convertirse en algo más serio. Un manuscrito. Después otro. Luego uno que finalmente envié a una editorial pequeña, casi por curiosidad. La respuesta tardó meses. Pero eventualmente llegó. Un correo bastante corto de un editor llamado Daniel. Recuerdo exactamente la frase con la que empezaba. No solemos aceptar manuscritos no solicitados, pero el suyo llamó bastante nuestra atención. Eso fue hace casi un año. Desde entonces habían pasado muchas cosas. Contratos. Correcciones. Reuniones con gente de la editorial. Incluso algunas entrevistas preliminares. Pero todo eso todavía estaba en una etapa temprana. Nada público. Nada que Carla pudiera haber visto. Así que para ella, yo seguía siendo simplemente el tipo que limpiaba oficinas a las 5 de la mañana. Y, por alguna razón, eso parecía empezar a molestarle cada vez más. Lo noté especialmente una noche en que salimos a cenar con algunos de sus compañeros de trabajo otra vez. Entre ellos estaba Santiago. El mismo del que hablaba tantas veces. El tipo del buen sueldo. El buen auto. El buen departamento. La conversación estaba bastante animada hasta que alguien hizo la misma pregunta de siempre. ¿Y tú a qué te dedicas? Esta vez respondí yo. Trabajo en limpieza y mantenimiento en un edificio corporativo. Santiago asintió lentamente. Debe ser duro levantarse tan temprano. Uno se acostumbra. Carla no dijo nada. Pero cuando la miré por un segundo, noté algo en su expresión. No era enojo. No era tristeza. Era algo más simple. Vergüenza. Y en ese momento entendí que probablemente estábamos empezando a ver nuestra relación desde lugares muy diferentes. Lo que no imaginaba todavía era que esa diferencia iba a hacerse mucho más evidente apenas unas semanas después. Y no precisamente de una forma tranquila. Después de esa cena con los compañeros de Carla, algo cambió. No fue una pelea. No hubo una discusión grande ni nada dramático. Fue más bien una sensación incómoda que empezó a quedarse entre nosotros. Esa noche, cuando regresamos al departamento de Carla, ella estuvo bastante callada. Pensé que tal vez estaba cansada, así que no dije mucho al principio. Pero mientras se quitaba los zapatos en la entrada, soltó un comentario. A veces siento que no encajamos en los mismos lugares. Lo dijo casi como si estuviera pensando en voz alta. ¿Por la cena? Pregunté. Carla se encogió de hombros. No solo por eso. ¿Entonces? Caminó hacia la cocina y abrió el refrigerador. Mis compañeros tienen una vida muy distinta. Eso no es raro. No, pero, dudó un momento, todos están en cierto nivel profesional. ¿Nivel? Sí, ya sabes. La verdad, no. Carla cerró la puerta del refrigerador con más fuerza de la necesaria. No quiero que esto suene mal. Esa frase casi siempre significa que lo que viene después va a sonar mal. Pero a veces siento que tú, te conformas demasiado. ¿Con qué? Con tu trabajo. Me apoyé en la mesa del comedor. Es un trabajo. Pero podrías aspirar a algo más. ¿Algo como qué? No sé, estudiar algo diferente, buscar algo con más proyección. La palabra proyección otra vez. Me gusta tener tiempo,
dije. ¿Tiempo para qué? Para mis cosas. Carla suspiró. Siempre dices eso, pero nunca explicas qué significa. No respondí. No porque quisiera ocultarlo. Simplemente porque hablar de escribir siempre me resultaba extraño. Era algo demasiado personal. Y además, todavía no había pasado nada realmente grande con el libro. Solo estaba en proceso. No importa, dijo finalmente. Solo estoy diciendo que podrías intentar algo más. La conversación murió ahí. Pero a partir de ese momento los comentarios empezaron a aparecer más seguido. No siempre directos. A veces eran pequeñas comparaciones. Santiago acaba de comprar un departamento nuevo. A Lucía la ascendieron a directora de proyecto. La agencia está creciendo muchísimo. Siempre eran comentarios casuales. Pero con el tiempo se empezó a sentir como si estuviera construyendo una especie de lista invisible. Una lista donde yo claramente no encajaba. Un sábado por la tarde lo noté de forma bastante clara. Estábamos en una cafetería cerca del parque. Carla estaba revisando su teléfono mientras hablaba. Santiago organizó una reunión el próximo viernes. ¿De trabajo? No exactamente. ¿Entonces? Un grupo de gente de la agencia y algunos amigos suyos. Suena normal. Carla dudó un momento antes de continuar. Creo que esta vez prefiero ir sola. Levanté la mirada. ¿Por qué? Porque, bueno. Tardó unos segundos en decirlo. Es gente bastante enfocada en negocios. Y simplemente creo que sería más cómodo. ¿Más cómodo para quién? Carla no respondió directamente. Solo miró su taza de café. No quiero que te sientas fuera de lugar. Eso suena más como que tú te sentirías fuera de lugar. No es eso. Entonces explícame. Se quedó callada. Ese silencio fue bastante claro. Después de unos segundos cambió de tema. ¿Cómo va tu semana de trabajo? Normal. ¿Sigues en el mismo edificio? Sí. Asintió lentamente. Debe ser raro limpiar oficinas de gente que gana 10 veces más que tú. No lo dijo con maldad. Pero la frase quedó flotando entre nosotros. Nunca lo había pensado así, respondí. Yo sí. Terminamos el café poco después. La conversación no mejoró mucho. Durante los días siguientes la distancia siguió creciendo. Carla empezó a llegar más tarde a casa. Más cenas de trabajo. Más eventos de la agencia. Más historias sobre sus compañeros. Especialmente sobre Santiago. Está cerrando un contrato enorme, me dijo una noche. Bien por él. Es increíble cómo piensa ese tipo. Seguro. Tiene una mentalidad totalmente distinta. No discutí. No tenía sentido hacerlo. Mientras tanto, mi vida seguía más o menos igual. Trabajo temprano. Cafetería por la tarde. Escritura. Lo que Carla tampoco sabía era que, mientras todo eso pasaba, el libro ya estaba bastante avanzado en el proceso editorial. El editor, Daniel, me había estado escribiendo cada semana. Correcciones finales. Diseño de portada. Estrategia de lanzamiento. Incluso empezaban a hablar de algo que todavía me parecía extraño. Promoción. Entrevistas. Artículos en revistas literarias. Todo eso sonaba bastante lejano todavía. Pero aparentemente ya estaba en marcha. Una tarde Daniel me envió un correo un poco diferente. Una revista cultural bastante conocida quiere hacer una pequeña nota sobre el lanzamiento. ¿Te molestaría una foto para la portada del artículo? Recuerdo que me quedé mirando el correo varios minutos. No porque no quisiera hacerlo, sino porque todavía me resultaba surrealista. Respondí que estaba bien. La sesión de fotos fue una semana después. Algo rápido en una oficina pequeña de la editorial. Nada glamoroso. Pero aparentemente suficiente para la revista. En ese momento no pensé demasiado en eso. Solo volví a mi rutina.
Lo que no sabía era que esa pequeña decisión iba a coincidir casi exactamente con el momento en que mi relación con Carla estaba a punto de romperse por completo. Y, curiosamente, todo iba a empezar con una conversación bastante corta. Una conversación donde Carla finalmente dijo algo que, en el fondo, probablemente llevaba mucho tiempo pensando. La conversación ocurrió un martes por la noche. Recuerdo el día con bastante claridad porque había terminado un capítulo nuevo esa misma tarde en la cafetería. Había sido uno de esos días tranquilos donde todo fluye. Cuando llegué al departamento de Carla, ella ya estaba ahí. Sentada en el sofá. Con el teléfono en la mano. No estaba viendo televisión ni trabajando. Simplemente estaba mirando la pantalla apagada, como si estuviera pensando en algo. Hola, dije. Hola. Su tono era, raro. No frío exactamente, pero sí demasiado serio. Me senté frente a ella. ¿Todo bien? Carla tardó unos segundos en responder. Creo que tenemos que hablar. No fue una sorpresa enorme. Cuando alguien dice esa frase con ese tono, casi siempre sabes lo que viene después. Aún así asentí. Está bien. Carla dejó el teléfono sobre la mesa. He estado pensando mucho en nosotros. Eso nunca termina bien. No sonrió. No quiero que esto se convierta en una pelea. Entonces no peleemos. Respiró profundo. Siento que estamos en lugares muy distintos de la vida. La frase era tan genérica que casi parecía ensayada. ¿En qué sentido? En todo. Eso suena bastante amplio. Carla se inclinó hacia adelante. Mira, tú eres una buena persona. Eso suena como el principio de una ruptura. Ella evitó mi mirada por un momento. No quiero que lo tomes como algo personal. Es difícil no hacerlo. Simplemente creo que quiero algo diferente. Ahí estaba. La versión elegante de ya no quiero estar contigo. ¿Diferente cómo? Carla dudó unos segundos. Quiero una vida más, ambiciosa. ¿Ambiciosa? Sí. Explícame. Viajar más, crecer profesionalmente, estar rodeada de gente que piense en grande. ¿Y yo no encajo en esa imagen? No respondió inmediatamente. Pero su silencio fue suficiente. No es que no encajes, dijo finalmente. Es que tú estás cómodo con una vida muy simple. Eso no es necesariamente algo malo. Para ti no. La conversación se quedó suspendida unos segundos. Luego Carla dijo algo que probablemente había estado guardando durante mucho tiempo. A veces siento que te avergonzarías menos si simplemente intentaras algo más grande. ¿Más grande que qué? Que limpiar oficinas. La frase fue directa. Sin adornos. Entiendo, dije. Carla pareció aliviada de haberlo dicho finalmente. No quiero seguir fingiendo que eso no me afecta. Nunca te pedí que fingieras. Pero siempre lo evitábamos. Porque a mí no me molesta. A mí sí. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego ella continuó. Además, he estado conociendo a alguien. No me sorprendió tanto como debería. Santiago. No fue una pregunta. Carla levantó ligeramente las cejas. ¿Cómo lo sabes? No era difícil de imaginar. Suspiró. No pasó nada mientras estábamos juntos. Claro. Pero nos hemos estado viendo más últimamente. Lo noté. Él tiene una mentalidad muy diferente. Ambiciosa. Sí. Y un buen departamento. Carla no respondió. Y probablemente un buen auto. No se trata de eso. Claro que sí. No lo dije con enojo. Solo como una observación. Carla parecía incómoda ahora. No quiero que pienses que eres menos que nadie. Pero claramente soy menos que Santiago. No es una competencia. Siempre lo es un poco. La conversación estaba llegando a su final natural. Carla se levantó del sofá. Creo que lo mejor es que terminemos ahora, antes de que esto se vuelva más complicado. Asentí. Probablemente tienes razón.
Pareció sorprendida por mi reacción. Tal vez esperaba más resistencia. Más drama. ¿Eso es todo? ¿Qué más debería decir? No lo sé, pensé que te molestaría más. Un poco sí. Lo siento. Lo sé. Fui a la habitación a recoger algunas cosas. No tenía demasiado allí. Un par de libros. Algunas camisetas. Mi laptop. Cuando regresé a la sala, Carla estaba de pie junto a la ventana. De verdad espero que encuentres algo que te haga feliz, dijo. Ya lo tengo. Pareció confundida. Pero no preguntó más. Salí del departamento poco después. Caminé un par de cuadras hasta una cafetería que todavía estaba abierta. Pedí un café y me senté cerca de la ventana. No estaba devastado como uno podría esperar después de una ruptura de 4 años. Más bien me sentía, tranquilo. Triste, sí. Pero tranquilo. Saqué la laptop y abrí el correo. Había un mensaje nuevo de Daniel. El editor. El asunto decía. La revista salió hoy. Abrí el correo. Había un enlace. Una revista cultural bastante conocida. Y en la portada del artículo principal había una foto que reconocí inmediatamente. La foto que me habían tomado en la editorial. Debajo de la imagen aparecía un titular bastante grande. Y justo debajo de ese titular estaba mi nombre. Mi nombre completo. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. Luego cerré la laptop. No porque no me importara. Sino porque, en ese momento, todo eso todavía se sentía un poco irreal. Lo que no sabía todavía era que esa portada iba a terminar llegando a los ojos de Carla mucho antes de lo que cualquiera de los dos habría imaginado. Y cuando eso pasara, su opinión sobre mi vida simple iba a cambiar bastante rápido. Los días después de la ruptura con Carla fueron más tranquilos de lo que esperaba. No porque la relación no hubiera significado nada. 4 años son 4 años. Pero cuando algo viene desgastándose lentamente durante meses, el final no siempre llega como un golpe. A veces se siente más como cerrar una puerta que ya estaba medio abierta. Volví a mi rutina casi inmediatamente. Trabajo temprano. Cafetería por la tarde. Escritura. La única diferencia era que ahora tenía un poco más de silencio. Sin conversaciones incómodas sobre ambición. Sin comparaciones con Santiago. Sin esa sensación constante de que alguien estaba evaluando mi vida como si fuera un currículum. Mientras tanto, el tema del libro empezó a moverse más rápido de lo que esperaba. Daniel, mi editor, parecía especialmente entusiasmado con la reacción inicial al artículo de la revista. Está teniendo bastante tráfico, me dijo durante una llamada. ¿El artículo? Sí. La gente comparte mucho las historias de autores nuevos. Supongo que ayuda a que no me conozca nadie. Daniel rió. Eso cambia rápido. Durante esa semana empezaron a aparecer pequeñas cosas. Un blog literario mencionó el libro. Luego otro. Nada enorme todavía. Pero suficiente para que la editorial empezara a empujar un poco más la promoción. La revista que había publicado el artículo era bastante conocida en círculos culturales. No era el tipo de publicación que Carla solía leer. O eso pensaba yo. Porque 3 días después ocurrió algo que no esperaba. Era sábado por la tarde. Yo estaba en la cafetería de siempre, revisando unas correcciones del manuscrito. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje. El nombre que apareció en la pantalla fue Carla. Me quedé mirando el teléfono unos segundos. No habíamos hablado desde la ruptura. Ni siquiera un mensaje. Abrí la conversación. El mensaje era corto. ¿Podemos hablar? Nada más. No respondí de inmediato. Guardé el teléfono en el bolsillo y seguí trabajando un rato. Casi 1 hora después volvió a vibrar. Otro mensaje. Acabo de ver algo raro. Eso me hizo levantar una ceja. Finalmente respondí. ¿Qué viste? La respuesta llegó casi de inmediato. Tu nombre.
Me quedé mirando la pantalla. ¿Dónde?, pregunté. La respuesta tardó un poco más esta vez. Luego llegó. En una revista. Suspiré ligeramente. Supongo que ese momento tenía que llegar tarde o temprano. Ah. 3 puntos aparecieron en la conversación. Carla estaba escribiendo. Se detuvo. Volvió a escribir. Finalmente llegó el mensaje. ¿Por qué nunca me dijiste que escribías? Pensé la respuesta unos segundos. Nunca preguntaste. Hubo una pausa larga. Luego otro mensaje. Esto es real. No necesitaba explicar a qué se refería. Sí. Carla tardó casi un minuto en responder. El artículo dice que tu novela sale el próximo mes. Eso dice. Otra pausa. Luego llegó un mensaje más largo. Siempre pensé que solo ibas a esa cafetería a pasar el tiempo. Sonreí un poco al leer eso. Estaba trabajando. Pasaron varios minutos sin respuesta. Pensé que la conversación había terminado. Hasta que el teléfono vibró otra vez. ¿Podemos vernos? Ahí estaba. La petición que en el fondo ya esperaba. No respondí inmediatamente. Miré por la ventana de la cafetería unos segundos. Luego escribí algo simple. ¿Para qué? La respuesta fue rápida. Solo quiero hablar. Ya hablamos. 3 puntos otra vez. Esto es diferente. Apoyé la espalda en la silla. ¿Por qué? La respuesta tardó más esta vez. Cuando finalmente llegó, fue bastante directa. Porque creo que cometí un error. Leí el mensaje 2 veces. Luego bloqueé el teléfono y lo dejé sobre la mesa. No respondí. Pasaron 10 minutos. 15. Finalmente el teléfono vibró otra vez. Por favor. Ese último mensaje parecía mucho más desesperado que los anteriores. Como si Carla estuviera empezando a entender algo que antes no había considerado. La forma en que había terminado nuestra relación. La forma en que había hablado de mi trabajo. Y ahora, aparentemente, la existencia de una parte de mi vida que nunca se había molestado en conocer. Volví a mirar el teléfono. Podía imaginar bastante bien cómo se veía la situación desde su lado ahora. El tipo que limpiaba oficinas. El tipo con la vida simple. El tipo del que se avergonzaba frente a sus compañeros. Ese mismo tipo ahora aparecía en la portada de un artículo sobre un libro que estaba a punto de publicarse. Un libro que, según Daniel, ya estaba generando bastante interés. Escribí una respuesta finalmente. Pero no fue exactamente la que Carla probablemente esperaba. No creo que tenga sentido vernos. Pasaron unos segundos. Luego apareció su respuesta. Solo 10 minutos. Miré el mensaje. Luego escribí algo más. Carla, terminaste conmigo porque pensabas que mi vida era demasiado pequeña. 3 puntos aparecieron. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. Finalmente llegó su mensaje. No sabía quién eras realmente. Leí la frase lentamente. Luego escribí mi última respuesta de esa noche. Yo era exactamente el mismo. Después de enviarlo, guardé el teléfono. No volvió a vibrar. Pero algo me decía que esa conversación todavía no había terminado del todo. Especialmente porque el libro todavía ni siquiera había salido oficialmente. ¿Y si el pequeño artículo de una revista ya había provocado esa reacción? Entonces lo que iba a pasar cuando el libro realmente llegara a las librerías probablemente sería mucho más difícil de ignorar. Para mucha gente. Pero especialmente para Carla. Después de ese último mensaje, Carla no volvió a escribir esa noche. Durante un par de días el teléfono permaneció completamente en silencio. Y la verdad, no me molestó. Mi cabeza estaba en otro lugar. El libro salía oficialmente en 3 semanas y la editorial había empezado a mover todo mucho más rápido. Daniel me llamaba casi todos los días. Tenemos otra entrevista confirmada. Un podcast literario quiere hablar contigo. La revista va a publicar una segunda nota cuando salga el libro.
Todo eso todavía me resultaba un poco extraño. Porque, al mismo tiempo, mi vida cotidiana seguía siendo exactamente la misma. Seguía despertándome a las 4:30 de la mañana. Seguía yendo al edificio a limpiar oficinas antes de que llegaran los empleados. Y por la tarde seguía sentado en la misma mesa de la cafetería escribiendo. Nada espectacular. Nada glamoroso. Solo rutina. El jueves de esa misma semana, sin embargo, algo cambió. Había terminado mi turno y estaba guardando algunos productos de limpieza en el cuarto de mantenimiento cuando Ricardo, el supervisor del edificio, entró con una expresión curiosa. Oye, dijo, ¿este eres tú? Tenía el teléfono en la mano. Me mostró la pantalla. Era el artículo de la revista. La misma foto. El mismo titular. Mi nombre debajo. Sí, respondí. Ricardo me miró unos segundos. ¿Eres escritor? Supongo que sí. Se quedó en silencio un momento. Luego soltó una pequeña risa. Llevas 2 años trabajando aquí y nunca dijiste nada. Nunca salió en la conversación. Bueno, ahora salió. No parecía molesto. Más bien divertido. ¿El libro ya salió? En unas semanas. Ricardo negó con la cabeza. Esto es raro. Un poco. El tipo que limpia las oficinas por la mañana también está en una revista literaria. Las personas pueden hacer más de una cosa. Eso parece. Ese pequeño momento fue la primera vez que alguien de mi entorno cotidiano descubría lo del libro. Y curiosamente se sintió mucho más natural que cualquier conversación que había tenido con Carla sobre mi trabajo. Pero lo verdaderamente incómodo llegó 2 días después. Era sábado por la tarde. La cafetería estaba bastante llena. Yo estaba trabajando en algunas notas para una entrevista cuando escuché una voz detrás de mí. Hola. Reconocí la voz antes de girarme. Carla. Estaba de pie junto a la mesa. Un poco más nerviosa de lo que la recordaba. Hola. ¿Puedo sentarme? La miré unos segundos. Luego señalé la silla frente a mí. Claro. Se sentó con cuidado. Miró alrededor de la cafetería. Así que este era el lugar. ¿El lugar? ¿Donde ibas todos los días? Sí. Carla parecía incómoda. Como si no supiera exactamente por dónde empezar. Finalmente habló. Leí el artículo completo. Oga. No sabía que llevabas años escribiendo. No era un secreto exactamente. Pero tampoco lo compartías. Nunca preguntaste mucho sobre lo que hacía por las tardes. Carla bajó la mirada un momento. Supongo que no. El silencio se estiró un poco. Luego dijo algo más. El libro parece importante. Es solo una historia. La revista dice que varias editoriales lo querían. Eso dijo Daniel. Carla levantó la vista. ¿Daniel? Mi editor. Asintió lentamente. Luego suspiró. Supongo que entiendes por qué quería hablar contigo. Más o menos. Cometí un error. La frase salió mucho más rápido que todo lo anterior. Eso ya lo dijiste por mensaje. Pero quería decirlo en persona. La miré en silencio. Carla continuó. Cuando terminamos, pensé que estaba tomando la decisión correcta. Porque mi vida era demasiado simple. Sí. Y porque Santiago era más ambicioso. Carla no respondió. ¿Sigues con él? La pregunta pareció incomodarla. No exactamente. Eso suena complicado. Las cosas cambiaron. Entiendo. Se inclinó un poco hacia adelante. Mira, sé que esto puede sonar horrible ahora, pero, realmente me importabas. Lo sé. Solo que pensé que querías muy poco de la vida. Quería cosas distintas. Ahora lo veo. Se quedó en silencio unos segundos. Luego llegó la frase que probablemente llevaba ensayando desde que entró a la cafetería. Me gustaría intentarlo otra vez. No me sorprendió.
Era exactamente lo que esperaba escuchar desde que apareció su nombre en mi teléfono. Carla continuó rápidamente. Sé que las cosas no pueden volver a ser exactamente iguales, pero... Carla. Se detuvo. Sí. La razón por la que terminaste conmigo no ha cambiado. Sí cambió. No. La miré directamente. Tú pensabas que yo era alguien pequeño. No era eso. Era exactamente eso. Carla abrió la boca para responder, pero no dijo nada. El problema, continué, es que ahora piensas que soy alguien diferente. Porque no sabía todo lo que hacías. Ese es el punto. Se quedó en silencio. Yo era exactamente el mismo tipo cuando terminaste conmigo. La misma persona. El mismo trabajo. Las mismas tardes escribiendo en esta mesa. Pero ahora todo es diferente, dijo ella. Para ti. Carla parecía cada vez más incómoda. ¿Entonces no hay ninguna posibilidad? Negué suavemente con la cabeza. No. ¿Ni siquiera intentarlo? No. Suspiró. Pensé que al menos lo considerarías. Lo hice. Y... prefiero estar con alguien que no necesite ver mi nombre en una revista para respetar lo que hago. Esa frase quedó flotando entre nosotros. Carla bajó la mirada. Supongo que eso es justo. Probablemente. Nos quedamos en silencio unos segundos más. Luego ella se levantó de la silla. Espero que el libro sea un éxito. Gracias. Y, de verdad lo siento. Asentí. Carla salió de la cafetería unos segundos después. No la volví a ver. El libro salió 3 semanas más tarde. Funcionó bastante bien. Nada explosivo, pero lo suficiente para que la editorial quisiera una segunda novela. Y, curiosamente, unos meses después conocí a alguien nuevo. Lucía. Nos conocimos en una presentación del libro. Ella era editora en otra editorial. La primera conversación que tuvimos no fue sobre ventas, ni dinero, ni revistas. Fue sobre una escena del capítulo 5 que a ella le había gustado mucho. Y por alguna razón, esa conversación se sintió mucho más real que muchas de las que había tenido durante 4 años con Carla. A veces las personas no se van porque no te quieran. A veces se van porque creen que merecen algo mejor. Y a veces, cuando finalmente se dan cuenta de que estaban equivocados. Ya es demasiado tarde.